Hay momentos en la vida que te parten en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó en una noche de octubre, bajo las luces doradas de un restaurante que alguna vez fue nuestro lugar especial. Me llamo Verónica del Real. Tengo 55 años, y lo que voy a contarte cambió para siempre la forma en que veo a mi única familia. Esa tarde, mi hijo Sebastián llamó a las 4. Su voz sonaba extraña, casi culpable. «Mamá, perdóname. No voy a poder ir a cenar esta noche. Surgió algo con Daniela. Ya sabes cómo es. Daniela, mi nuera, la mujer que desde el día de la boda me hizo sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo. Está bien, mijo», le dije, tragando la decepción. «No te preocupes». Colgué y me quedé mirando la mesa del comedor. Había preparado todo para ir al restaurante San Ángel, ese lugar donde su padre y yo celebrábamos cada cumpleaños cuando él aún vivía. Reservación para 2, vestido color vino que guardaba para ocasiones especiales. 68 años, sola. Pero no soy de las que se quedan llorando en casa. Me arreglé igual. Me puse el collar de perlas que mi madre me heredó. Me miré al espejo y me dije: «Verónica, si nadie más va a celebrar tu vida, tú lo harás». Llegué al San Ángel a las 8:30. El mesero me reconoció. «Señora del Real, qué gusto verla. ¿Mesa para 2? Solo para mí esta noche, Rogelio». Me llevó a una mesa junto a la ventana. Pedí una copa de vino tinto y respiré hondo. Afuera, la ciudad brillaba indiferente. Adentro, el murmullo de conversaciones ajenas llenaba el silencio de mi mesa vacía. Entonces los vi. Al fondo del salón, mesa grande, risas, copas alzadas, Sebastián, Daniela y la madre de Daniela, esa mujer de cabello platinado y sonrisa afilada que siempre me había tratado como si yo fuera invisible. Los tres, cenando, brindando. En mi cumpleaños, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las palabras de Sebastián resonaron en mi cabeza. ¿Surgió algo con Daniela? Sí, surgió una cena con su suegra. Me quedé paralizada. El mesero preguntó si estaba lista para ordenar, pero yo no podía escucharlo. Solo veía la escena. Mi hijo riendo, Daniela tocándole el brazo, la suegra contando algo con gestos teatrales. Nadie me había visto. Podía levantarme, irme, llorar en el coche, fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de mí, algo que había callado durante años, decidió que esa noche sería diferente. Me puse de pie, tomé mi copa de vino y caminé hacia ellos. Cada paso era una eternidad. Las luces del restaurante parecían hacerse más brillantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Llegué a su mesa. Sebastián levantó la vista. Su rostro se congeló. «¿Mamá?» Daniela dejó caer el tenedor. La suegra abrió los ojos, sorprendida. Yo solo sonreí. Una sonrisa tranquila, serena. Alcé mi copa frente a ellos y dije con voz clara: «Que este brinde sea a la verdad, porque ella siempre aparece, aunque no esté invitada». El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Y lo que hice después, ellos jamás lo olvidarían. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas quién soy, porque lo que hice no nació de la rabia de un momento, nació de años de silencio. Me llamo Verónica del Real, y durante 30 años fui la esposa de Ricardo del Real, ingeniero civil, hombre bueno, pero ausente. Cuando Sebastián nació, Ricardo trabajaba en proyectos que lo llevaban meses fuera de casa. Yo me quedaba sola con nuestro bebé en una casa demasiado grande, en las afueras de Monterrey. Aprendí a ser madre y padre al mismo tiempo. Recuerdo las madrugadas caminando por el pasillo con Sebastián en brazos, cantándole canciones de cuna que inventaba porque nadie me había enseñado a ser mamá. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Ricardo siempre llegaba después, cuando las fotos ya estaban tomadas, pero nunca me quejé. Cuando Sebastián tenía 8 años, Ricardo sufrió un infarto durante una obra en Querétaro. Murió antes de que pudiera llegar al hospital. Y así, de un día para otro, quedamos solos, Sebastián y yo. Vendí la casa grande. Nos mudamos a un departamento más pequeño en San Pedro. Empecé a trabajar como contadora en un despacho. No teníamos mucho, pero teníamos todo lo que importaba: dignidad, amor, café por las mañanas antes de la escuela.
Sebastián creció viendo cómo yo doblaba turnos para pagarle la universidad. Creció sabiendo que cada peso que entraba a esa casa había sido ganado con mi esfuerzo. Nunca le faltó nada. Ni educación, ni amor, ni ejemplo. Cuando se graduó como arquitecto, lloré de orgullo. Cuando conoció a Daniela en una fiesta de la firma donde trabajaba, me alegré. Era una chica bonita, elegante, de buena familia. Su madre, Estela Garibay, era viuda también, pero de otra clase. Viuda de un empresario textil que le dejó propiedades y cuentas en el extranjero. La primera vez que conocí a Estela fue en la casa de Daniela, en Las Lomas. Una residencia enorme con fuente en la entrada y empleada doméstica uniformada. Estela me recibió con una sonrisa educada, pero sus ojos me midieron de pies a cabeza. «Así que tú eres la mamá de Sebastián», dijo, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «Daniela me contó que trabajas en un despacho contable». «Así es», respondí con calma. «Llevo 25 años ahí». «Qué admirable», dijo, pero el tono no sonaba a admiración. «Las mujeres de nuestra generación sí sabemos lo que es trabajar, ¿verdad?». Daniela intervino rápido, cambiando de tema. Pero yo había entendido el mensaje. Para Estela, yo era la suegra pobre, la que trabajaba, la que no tenía empleada doméstica ni casa en Las Lomas. Con el tiempo, las señales se volvieron más claras. Sebastián empezó a cancelar comidas conmigo. «Es que Daniela quiere que vayamos con su mamá. Ya sabes cómo es». Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas. Cuando nació mi nieto, Emiliano, Estela estaba en el hospital antes que yo. Cuando hicieron el bautizo, ella escogió el salón, el menú, hasta el sacerdote. Yo solo fui invitada, y poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en la madre que estorbaba. Pero seguí callada, porque una madre siempre quiere ver a su hijo feliz, aunque esa felicidad no la incluya. Hasta esa noche de octubre, cuando vi a mi hijo cenando con su suegra en mi cumpleaños, algo dentro de mí se rompió. No fue rabia, fue claridad. Una claridad fría, dolorosa, pero necesaria. Y mientras caminaba de regreso a mi mesa después del brindis, con las miradas de todo el restaurante clavadas en mi espalda, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando una mujer deja de tener miedo a la verdad, se vuelve imparable. La relación con Daniela comenzó a quebrarse mucho antes de esa noche en el restaurante. Pero yo, como todas las madres que no quieren ver lo evidente, fingí que todo estaba bien. La primera grieta apareció 6 meses después de la boda. Era domingo. Yo había preparado mole poblano, el platillo favorito de Sebastián desde niño. Pasaba horas en la cocina los sábados, tostando chiles, moliendo especias, revolviendo la olla con paciencia. Era mi forma de decirle «te amo» sin palabras. Llamé a Sebastián el viernes. «Mijo, el domingo hago mole. ¿Vienen tú y Daniela a comer?» Hubo una pausa. «Déjame preguntarle a Dani, mamá». «Te confirmo». El sábado por la noche me escribió un mensaje. «Mañana no podemos, mamá. Daniela no se siente bien. Otro día, te prometo». El domingo cociné igual. Quizá pensé que si tenía todo listo, cambiarían de opinión. Puse la mesa para 3. Até las servilletas de tela que solo usaba en ocasiones especiales. A las 2 de la tarde abrí Facebook para distraerme. Y ahí estaba, una foto de Daniela, en un restaurante de la Riviera Maya. Vestido blanco, sonrisa radiante, copa de champaña en la mano. Y el texto, «Domingos perfectos con mi amor y mi mamá, in a family time, bendecida». En la foto estaban los 3, Daniela, Sebastián y Estela. Viaje sorpresa, fin de semana en la playa. Mientras yo ponía platos en una mesa vacía, cerré el teléfono. Me quedé mirando la olla de mole que aún humeaba en la estufa. El olor que antes me llenaba de alegría, ahora me oprimía el pecho. No lloré. Guardé el mole en tuppers. Comí sola, frente al televisor, viendo un programa que no entendía. El lunes, Sebastián me llamó. «Mamá, perdón por lo de ayer. De verdad, Dani no se sentía bien, y pensamos que un cambio de aire le haría bien. Fue de último momento». «Está bien, mijo», dije con voz neutral. «Qué bueno que se sintió mejor. ¿Estás molesta?» «No, hijo. ¿Por qué estaría molesta?» Pero sí lo estaba. No por el viaje, sino por la mentira. Desde ese día, las cosas cambiaron.
Las invitaciones a mi casa empezaron a tener excusas cada vez más elaboradas. Es que Emiliano tiene actividades. Es que tenemos compromiso con los papás de... Es que Dani prefiere que comamos en casa, ya sabes cómo es. Cuando yo proponía ir a visitarlos, Sebastián decía, «Mejor te aviso, mamá, es que la casa está un poco desordenada». O, «Es que Dani está con jaqueca». Pero en redes sociales, la casa siempre estaba perfecta, impecable, llena de visitas. Solo que esas visitas nunca era yo. En Navidad, Sebastián me invitó a cenar el 24. Llegué con regalos para Emiliano y una botella de vino. Estela ya estaba ahí, sentada en la cabecera de la mesa, como si fuera su casa. «Verónica, qué gusto verte», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Pensé que cenabas con tu familia». «Sebastián es mi familia», respondí. «Ay, claro, claro. Es que yo pensé que tenías hermanos, primos. Ya sabes, la familia grande que una espera en Navidad». Daniela interrumpió rápido. «Suegra, siéntate aquí, junto a Emiliano». Me senté, pero el mensaje ya había sido entregado. Yo estaba sola. Ellas tenían todo. Durante la cena, Estela acaparó la conversación. Habló de sus viajes, de sus propiedades, de lo difícil que es mantener 3 casas. Sebastián asentía, atento. Daniela reía en los momentos exactos. Yo comía en silencio, sintiendo cómo me volvía invisible en la mesa de mi propio hijo. Cuando me despedí esa noche, Sebastián me acompañó al coche. «Mamá, perdón si Estela habla mucho. Ya la conoces. No te preocupes, mijo. Yo la entiendo. ¿Segura que estás bien?» «Claro que sí». Pero mientras manejaba de regreso a mi departamento, con las calles vacías y las luces navideñas brillando en cada esquina, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo ya no me defendía. Y lo peor, yo tampoco me defendía a mí misma. Hasta esa noche de octubre. Hasta ese brindis. Porque a veces una mujer necesita ser humillada públicamente para encontrar su dignidad perdida. Después de esa Navidad, juré que las cosas cambiarían, que hablaría con Sebastián, que pondría límites, pero las madres somos expertas en justificar lo injustificable. Está ocupado con su trabajo. Daniela tiene mucho carácter, pero lo hace feliz. Estela es así con todo el mundo, no es personal. Me convertí en mi propia enemiga. Cada vez que sentía el impulso de reclamar, lo ahogaba con excusas. Los meses pasaron. Mi cumpleaños número 65 llegó sin celebración. Sebastián llamó por la mañana, cantó Las Mañanitas por teléfono y prometió que pasaría en la semana. Nunca pasó. Cuando Emiliano cumplió 4 años, me enteré de la fiesta por fotos en redes sociales. Payasos, mesa de dulces, decoración de superhéroes. Estela abrazando al niño frente al pastel. Yo nunca recibí invitación. Le escribí a Sebastián: «Mijo, vi las fotos del cumpleaños de Emiliano. Se ve que estuvo hermoso». Respondió 3 horas después: «Mamá, perdón, fue algo pequeño, de último momento. La próxima te avisamos con tiempo». Pero yo sabía que no había sido de último momento. Esa fiesta tenía semanas de planeación. Simplemente, yo no estaba en la lista. Una tarde de abril, estaba en el súper cuando vi a Daniela en el pasillo de lácteos. Iba con Emiliano de la mano. El niño me vio primero. «Abuela», corrió hacia mí. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de un amor que no cabía en mi pecho. «Mi cielo, ¿cómo has crecido?» Daniela se acercó despacio, con una sonrisa tensa. «Suegra, qué casualidad». «Daniela, qué gusto verte. Emiliano está enorme». «Sí, crece muy rápido. Oye, perdón por no haberte llamado últimamente. Es que hemos estado súper ocupados». «No te preocupes, yo entiendo». Hubo un silencio incómodo. Emiliano jalaba mi mano. «Abuela, ¿vienes a mi casa? Tengo juguetes nuevos». Miré a Daniela. Ella evitó mi mirada. «Ay, mi amor, hoy no se puede. La abuela tiene cosas que hacer, ¿verdad, Verónica?» No tenía nada que hacer, pero entendí el mensaje. «Así es, mi cielo. Pero pronto nos vemos, ¿sí?» Emiliano hizo un puchero. Daniela lo tomó de la mano. «Bueno, suegra, nosotros seguimos. Saludos». Se fueron. Yo me quedé parada frente a los yogurts, con el carrito vacío y el corazón hecho pedazos. ¿Cuándo me había vuelto tan prescindible? Las semanas siguientes fueron peores. Sebastián dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia.
Nuestras conversaciones se redujeron a mensajes breves. «Todo bien, mamá. Luego hablamos». Yo, mientras tanto, seguía siendo la madre perfecta, la que nunca reclamaba, la que siempre entendía, la que se conformaba con migajas de atención. Hasta que llegó julio. El Día de las Madres en México se celebra el 10 de mayo, pero ese año cayó en jueves. Sebastián me escribió: «Mamá, el domingo te llevamos a comer. Escoge el lugar que quieras». Por primera vez en meses sentí esperanza. Busqué un restaurante bonito. Me compré un vestido nuevo. Me arreglé el cabello en el salón. El domingo esperé lista desde las 11 de la mañana. Sebastián había dicho que pasaban por mí a las 2. A las 2:30 le marqué. No contestó. A las 3 le escribí: «Mijo, ¿todo bien?». Respuesta a las 3:30. «Mamá, perdón. Emiliano se enfermó. Daniela está muy estresada. ¿Podemos dejarlo para otro día?». Me quité el vestido nuevo. Me quité el maquillaje. Me senté en el sillón de la sala con las cortinas cerradas. Y por primera vez en años, lloré. Lloré por todas las veces que me tragué el dolor, por todas las excusas que acepté, por todas las veces que me hice invisible para no incomodar. Esa noche, abrí Facebook, y ahí estaba, otra vez, Daniela, Sebastián, Emiliano y Estela, en un restaurante de carnes, brindando, sonriendo. El texto decía: «Celebrando a la mejor suegra del mundo. Gracias, Estela, por ser nuestra segunda mamá. Día de las Madres, bendecidos». Emiliano no estaba enfermo. Simplemente yo no era la madre que querían celebrar. Cerré la computadora. Apagué el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero aún no estaba lista para enfrentarlos. Todavía me faltaban 3 meses. 3 meses de silencio. 3 meses de fingir que todo estaba bien. Hasta mi cumpleaños número 68. Hasta esa noche en el restaurante San Ángel. Hasta ese brindis que lo cambió todo. A veces pienso, si hubiera hablado antes, ¿las cosas habrían sido diferentes? ¿O simplemente me hubiera ahorrado dolor? Pero la verdad es que algunas lecciones solo se aprenden cuando duelen tanto que ya no puedes ignorarlas. Y esa noche, en el restaurante, con una copa en la mano frente a mi hijo y su otra familia, aprendí la lección más dura de mi vida. El amor sin dignidad no es amor, es costumbre. Después de aquel Día de las Madres, algo cambió en mí. No fue de golpe, fue como cuando una pared tiene una grieta pequeña y con el tiempo se va haciendo más grande, hasta que un día te das cuenta de que toda la estructura está a punto de caerse. Empecé a ver cosas que antes ignoraba. Por ejemplo, Sebastián ya no me llamaba mamá con la misma calidez. Ahora sonaba como un trámite. «Sí, mamá. Está bien, mamá. Luego te marco, mamá». Daniela dejó de fingir. Antes, al menos, me saludaba con un beso en la mejilla. Ahora, solo levantaba la mano desde lejos. «Hola, suegra». Y seguía con lo que estaba haciendo. Estela, en cambio, se volvió más visible. En cada reunión familiar, las pocas a las que yo era invitada, ella llegaba con regalos para Emiliano, con anécdotas para Sebastián, con opiniones sobre todo, y Daniela la miraba como si fuera una reina. Mi mamá dice que deberíamos cambiar a Emiliano de escuela. Mi mamá me recomendó este pediatra. Mi mamá piensa que deberíamos viajar más en familia. Yo ya no era consultada, yo era la otra. Un sábado de agosto, Sebastián me invitó a comer. Solo él y yo. Me sorprendió tanto que pensé que finalmente íbamos a hablar de todo lo que estaba pasando. Quedamos en un café cerca de mi trabajo. Llegó con cara de cansancio. «Mamá, necesito pedirte un favor». «Claro, mijo. Dime». «Es que Daniela y yo estamos viendo la posibilidad de comprar una casa más grande. Emiliano está creciendo y el departamento donde estamos ya se nos quedó chico». «Qué bien, hijo. Me da gusto. El detalle es que necesitamos un enganche más alto». «Y bueno, tú tienes el departamento. He estado pensando que si lo vendes, podrías ayudarnos con eso. Nosotros te conseguimos algo más pequeño, más cerca de donde estés, y tú tendrías para vivir tranquila sin preocupaciones». Me quedé callada, mirándolo, tratando de entender si lo que acababa de escuchar era real. «¿Quieres que venda mi departamento?» «No es que yo quiera, mamá. Es que sería una buena inversión para todos. Tú estarías ayudando a tu nieto a tener una mejor casa. Y nosotros nos encargaríamos de que estuvieras bien.
Sebastián, ese departamento lo compré con el dinero del seguro de tu padre. Es lo único que tengo. Lo sé, mamá. Por eso te estoy pidiendo ayuda. No te estoy obligando. Solo piénsalo. Pagó el café y se fue. Me quedé sentada ahí, viendo cómo la gente pasaba por la calle, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba en cámara lenta. Esa noche no dormí. Pensé en todo. En los años que trabajé para darle educación a Sebastián. En las noches que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. En las veces que me quedé sin comer para que él tuviera lo mejor. Y ahora me pedía que vendiera mi casa, para que su suegra pudiera presumir una residencia más grande. Al día siguiente, le marqué. «Mijo, pensé en lo que me dijiste». Y mi respuesta es no. Hubo un silencio incómodo. «¿Estás segura, mamá?» «Completamente». «Está bien. Yo solo pensé que querrías ayudarnos. Siempre he querido ayudarte, Sebastián. Pero no voy a quedarme sin techo para que tú tengas uno más grande». Colgó rápido. Y desde ese día, las llamadas se hicieron aún más escasas. En septiembre, me enteré de que compraron la casa. Una residencia en Cumbres, 3 pisos, alberca, jardín enorme. Estela les dio el enganche. Por supuesto. Hicieron una cena de inauguración. No me invitaron. Me enteré porque Emiliano, en una de las pocas videollamadas que me permitían, me enseñó su cuarto nuevo. «Abuela, mira, tengo tobogán en mi cuarto. ¡Qué lindo, mi amor! ¿Y cuándo me invitas a conocer tu casa?» Sebastián apareció en la pantalla. «Mamá, cuando esté todo listo te avisamos. Ahorita está todo hecho un desastre». Pero no estaba hecho un desastre. En las fotos de Daniela todo se veía perfecto. Y entonces llegó octubre. Mi cumpleaños. 68 años. Decidí no esperar. No iba a quedarme en casa llorando otra vez. Hice mi reservación en el San Ángel. Me arreglé. Me puse mi collar de perlas. Sebastián llamó a las 4. «Mamá, perdóname. No voy a poder ir a cenar esta noche». Y ahí fue cuando todo terminó. Porque cuando una mujer deja de creer en las excusas, empieza a ver la verdad con una claridad que duele. Fui al restaurante sola. Pedí mi copa de vino. Respiré hondo. Y los vi. A los 3. Cenando. Riendo. Brindando. Sin mí. En ese momento, algo se rompió. Pero no de tristeza. De liberación. Porque entendí que había pasado años rogando por un lugar en la vida de mi hijo. Y él ya me había sacado de ahí hace mucho tiempo, solo que yo no quería aceptarlo. Hasta esa noche. Me levanté, tomé mi copa, caminé hacia ellos, y mientras lo hacía, recordé todas las señales que no quise ver, todas las mentiras que acepté, todas las veces que me hice pequeña para no molestar. Pero esa noche iba a ser grande, aunque me costara perderlo todo. Cuando llegué a la mesa de Sebastián, Daniela y Estela, el restaurante entero pareció guardar silencio. O tal vez solo fue mi percepción. A veces, cuando algo importante está a punto de suceder, el mundo se detiene por un segundo. Alcé mi copa. Dije aquellas palabras que había ensayado sin saberlo durante años. Que este brinde sea a la verdad, porque ella siempre aparece, aunque no esté invitada. Sebastián se puso pálido. Daniela dejó el tenedor sobre el plato con un golpe metálico. Estela me miró con esa sonrisa congelada que usan las mujeres cuando no saben si atacar o huir. «Mamá». Sebastián intentó levantarse. Yo levanté la mano. «No, hijo. Siéntate. Por favor». Algo en mi voz lo detuvo. Se quedó ahí, atrapado entre su madre y las 2 mujeres que lo habían convertido en cómplice. «Verás», continué con calma, mirándolo directo a los ojos. «Hoy es mi cumpleaños. 68 años. Y esta mañana, mi único hijo me llamó para decirme que tenía un compromiso con su esposa, que no podía acompañarme a cenar». Daniela abrió la boca para hablar, pero yo seguí. Así que decidí venir sola, porque aprendí hace mucho que no puedo depender de nadie para celebrar mi propia vida. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que mi hijo sí tenía tiempo para cenar? Solo que no conmigo. Estela se aclaró la garganta. «Verónica, creo que estás malinterpretando». ¿Malinterpretando? Mi voz seguía calmada, pero firme. ¿Malinterpretar qué exactamente, Estela? ¿El hecho de que mi hijo mintió? ¿O el hecho de que está aquí, en el restaurante que era nuestro lugar especial, cenando con su suegra en mi cumpleaños?
La gente en las mesas cercanas volteó. Un mesero se detuvo a medio camino con una charola. El gerente del restaurante nos observaba desde el fondo del salón. Sebastián tenía la cabeza baja. «Mamá, no fue mi intención, no fue tu intención mentirme, no fue tu intención excluirme, no fue tu intención hacerme invisible». Bebí un sorbo de mi copa. «Dime, hijo, ¿cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en una obligación?» Daniela finalmente habló, con voz cortante. «Suegra, creo que estás haciendo un show innecesario. Esto se puede resolver en privado». «¿En privado?», la miré. «Como cuando hiciste el cumpleaños de mi nieto sin invitarme. O como cuando fuiste a la playa en vez de venir a comer el mole que preparé durante horas. O como cuando celebraste el Día de las Madres con tu mamá mientras yo esperaba sola en mi casa. ¿Ese tipo de privado, Daniela?». Ella apretó los labios. Estela intervino con tono condescendiente. «Ay, Verónica, entiendo que estés dolida, pero estas cosas pasan en las familias. No hay que dramatizar». Me volteé hacia ella, y por primera vez en años, dejé salir todo lo que había guardado. «¿Dramatizar? Usted lleva años tratándome como si yo fuera menos, como si mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida valieran menos que sus propiedades y su dinero. Me ha hecho sentir invisible en la vida de mi propio hijo. Y él», miré a Sebastián, «él lo permitió». Sebastián levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Mamá, yo nunca quise, pero lo hiciste». Mi voz se quebró por primera vez, cuando dejaste de contestar mis llamadas, cuando aceptaste sus regalos y su dinero mientras me pedías que vendiera mi casa, cuando me borraste de las fotos familiares, cuando dejaste de defenderme. Lo hiciste, Sebastián. El silencio que siguió fue sepulcral. Daniela tomó su bolso. «No voy a quedarme a escuchar esto. Nadie te está deteniendo», dije con calma. Ella se levantó. Estela la siguió. Sebastián se quedó sentado, paralizado, mirando su plato como si ahí estuvieran todas las respuestas que no tenía. Entonces hice algo que nadie esperaba. Saqué un sobre de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. «Esto es para ti», le dije. «¿Qué es?». «Ábrelo». Con manos temblorosas abrió el sobre. Adentro había una carta escrita a mano. Mi letra. 3 páginas. «Es todo lo que nunca te dije. Todo lo que me tragué. Todo lo que dolió». Me incliné hacia él. «Léela cuando estés solo, cuando puedas escuchar lo que tu madre tiene que decir sin que nadie más opine por ti». Me levanté. Dejé un billete de 500 pesos sobre la mesa. «Esto es para mi cuenta. No quiero que pagues por mí. No quiero deber nada». Caminé hacia la salida. Cada paso era más ligero que el anterior, como si con cada metro me estuviera liberando de años de peso. Detrás de mí escuché la voz de Sebastián. «Mamá, espera». Pero no me detuve. Salí del restaurante. El aire frío de octubre me golpeó el rostro. Me subí a mi coche. Cerré la puerta. Y ahí, en la soledad de mi auto, con las luces del restaurante brillando a mis espaldas, lloré. No de tristeza, de alivio, porque finalmente, después de años, había dicho la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de mi sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana cómo la ciudad seguía su curso indiferente. Los coches pasaban, las luces parpadeaban, el mundo giraba, pero el mío se había detenido. No era arrepentimiento lo que sentía, era algo más complejo. Era como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando durante horas. El alivio llega, pero también el dolor de la herida que ya está hecha. Mi teléfono sonó a la 1 de la madrugada. «Sebastián». No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra más. A las 2 de la mañana llegó un mensaje largo. «Mamá, por favor contéstame. Necesito hablar contigo. No puedo dormir. Leí tu carta. Por favor». Apagué el teléfono. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para mí. Tiempo para procesar lo que acababa de hacer. Tiempo para entender que mi vida había cambiado para siempre en ese restaurante. Los días siguientes fueron extraños. Desperté el lunes con una sensación de vacío que no sabía si era libertad o soledad. Fui a trabajar como siempre. Mis compañeros me preguntaron cómo había estado mi cumpleaños. «Diferente», dije. «Muy diferente». El martes por la noche, cuando llegué a casa, había alguien esperándome en el estacionamiento del edificio. «Sebastián,
Estaba recargado en su coche, con la misma ropa que usaba en el trabajo. Se veía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio llegar, se enderezó. «Mamá». Pasé junto a él sin detenerme. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte, Sebastián. Pero yo sí tengo mucho que decirte a ti». Me detuve. Me volteé. Lo miré a los ojos. «¿Ah, sí? ¿Y dónde estaban todas esas palabras los últimos 3 años? ¿Dónde estaban cuando me excluían de las comidas familiares? ¿Dónde estaban cuando tu esposa mentía sobre mi nieto enfermo? ¿Dónde estaban cuando me pediste que vendiera mi casa?» Él bajó la mirada. «Tienes razón. En todo. Leí tu carta. La leí como 20 veces. Y tienes razón». «¿Y qué quieres que haga con eso, Sebastián? ¿Que te diga que todo está bien? ¿Que borre 3 años de humillaciones porque ahora te sientes culpable?» «No. Yo solo necesito que sepas que lo siento. De verdad. ¿Lo sientes porque te arrepientes o porque te caché?» Esa pregunta lo dejó sin palabras. Me acerqué a él. Hablé en voz baja, pero firme. Durante años yo fui la madre perfecta, la que nunca reclamaba, la que siempre entendía, la que se hacía invisible para no incomodar. ¿Y sabes qué aprendí, hijo? Que cuando una mujer deja de pelear por su lugar, todos asumen que ese lugar ya no le importa. No es verdad, mamá. Sí lo es. Tú asumiste que yo siempre estaría ahí, esperando, perdonando, aceptando las migajas que me daban, pero yo ya no soy esa mujer. ¿Entonces qué? ¿Ya no quieres saber nada de mí? ¿De Emiliano? Su voz se quebró al mencionar a mi nieto, y por un momento sentí que mi corazón se partía otra vez. Yo nunca he dejado de quererte, Sebastián. Pero no puedo seguir mendigando amor de mi propio hijo. No puedo seguir compitiendo con tu suegra por un lugar en tu vida. Y sobre todo, no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Entonces dime qué hacer. Dime cómo arreglar esto». Lo miré durante un largo rato, y entonces dije algo que ni yo misma sabía que iba a decir. «No sé si se puede arreglar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que el daño está hecho, y no sé si basta con una disculpa. No sé si basta con que ahora te des cuenta. Porque, Sebastián, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando lloraba sola en mi casa cada día de las madres? ¿Dónde estabas cuando tu esposa y tu suegra me hacían sentir como una extraña?» «Estaba siendo cobarde», dijo con voz rota. «Estaba siendo un mal hijo». «No», lo interrumpí. «Estaba siendo humano, porque a veces, hijo, es más fácil quedarse callado que defender a quien amas, pero eso no hace que duela menos». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Perdí a mi madre por cobarde?» Esa pregunta me desarmó, porque yo tampoco sabía la respuesta. «No me has perdido, Sebastián, pero tampoco me tienes como antes, porque la mujer que fui, la que aceptaba todo con tal de no perderte, esa mujer murió en ese restaurante. ¿Y quién eres ahora?» Respiré hondo. Alguien que se respeta, alguien que ya no tiene miedo a estar sola, alguien que prefiere la soledad con dignidad que la compañía con humillación. Sebastián se recargó contra su coche, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró como llora un hombre que acaba de entender lo que perdió. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero me quedé quieta, porque a veces el amor verdadero no es quitar el dolor, es dejar que la otra persona lo sienta, que lo procese, que aprenda de él. Después de unos minutos, se limpió la cara. Me miró. «¿Puedo al menos llamarte? ¿Puedo intentar recuperar algo de lo que destruí?» «Puedes intentarlo», dije, «pero voy a necesitar tiempo, y voy a necesitar ver acciones, no solo palabras». «¿Cuánto tiempo?» «El que sea necesario». Se quedó callado. Luego asintió. «Está bien, esperaré». «¿Y Sebastián?» «Sí, esto no se trata solo de mí. Se trata de ti, de quién quieres ser, de qué tipo de hombre quieres que tu hijo vea cuando crezca. Porque si Emiliano aprende que está bien mentirle a su madre, humillarla, excluirla, ¿qué crees que te hará a ti cuando seas viejo?» Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo el peso de esa verdad caía sobre él. Nunca lo había pensado así. Pues piénsalo,
porque las madres no somos eternas, y un día, cuando quieras hablar conmigo, tal vez ya no esté aquí, y lo único que te quedará serán los recuerdos de todas las veces que me dejaste esperando. Me di la vuelta y caminé hacia mi edificio. Mamá, me detuve sin voltear. Te quiero, dijo con voz rota. Siempre te he querido. Yo también te quiero, hijo. Por eso tuve el valor de decir la verdad. Subí a mi departamento, cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. Afuera, escuché el motor de su coche encenderse. Escuché cómo se alejaba y me quedé sola otra vez. Pero esta vez, la soledad no me asustaba, porque había aprendido algo fundamental. Mejor estar sola y en paz, que acompañada y destrozada. Esa noche, antes de dormir, saqué mi viejo diario. Hacía años que no escribía en él, pero esa noche necesitaba dejar registro de lo que había sucedido. Escribí: hoy mi hijo lloró frente a mí, y yo no lo consolé, no porque no lo ame, sino porque necesitaba que sintiera el peso de sus decisiones. A veces, el amor más grande que podemos dar es dejar que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus actos, no para castigarlas, sino para que crezcan. Cerré el diario, apagué la luz, y por primera vez en años dormí toda la noche, sin pesadillas, sin culpa, solo con la paz de quien finalmente se eligió a sí misma. Aún me pregunto si hice lo correcto al confrontar a mi hijo en público. A veces dudo, otras veces sé que fue la única forma de que realmente me escuchara. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me gustaría saber tu historia en los comentarios. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida, no porque fueran dolorosas, sino porque fueron silenciosas, silenciosas de una forma nueva, distinta. Antes, el silencio me angustiaba. Cada día sin una llamada de Sebastián era una herida abierta. Cada fin de semana sin ver a Emiliano era un vacío que no sabía cómo llenar. Pero ahora, el silencio era mío. Lo había elegido. Y había una dignidad en eso que nunca antes había experimentado. Sebastián me escribía cada 2 o 3 días. Mensajes cortos, respetuosos. Buenos días, mamá. Espero que estés bien. Emiliano preguntó por ti hoy. ¿Podemos hablar cuando estés lista? Yo respondía, pero con distancia, con calma, sin urgencia. Buenos días, hijo. Estoy bien, gracias. Salúdalo de mi parte. Aún no estoy lista. No era crueldad, era protección. Porque había aprendido que cuando una herida es profunda, necesita tiempo para sanar, y si la tocas demasiado pronto, vuelve a sangrar. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el restaurante, cuando me encontré con Lupita, mi vecina del 4º piso, en el elevador. Verónica, te veo diferente, me dijo con su sonrisa cálida. ¿Diferente cómo? No sé, más tranquila, o más triste, o las 2 cosas, me reí. Tal vez las 2. ¿Todo bien con tu hijo? Lupita sabía, todo el edificio sabía, porque en los edificios pequeños las paredes hablan y las penas se comparten sin permiso. Estamos en proceso, dije. Ay, mija, los hijos nos rompen el corazón de formas que ni ellos entienden. Tenía razón, y esa frase se me quedó grabada durante días. A principios de noviembre, Sebastián me llamó. No me escribió, llamó directamente. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Mamá? Dime, hijo, ¿podemos vernos? Solo media hora. Por favor. Algo en su voz sonaba diferente. No era súplica. Era necesidad genuina. ¿Dónde? Donde tú quieras. En el Parque La Huasteca, a las 5 de la tarde. El sábado. Ahí estaré. El sábado llegó con un cielo gris y nublado, de esos días en que Monterrey parece otra ciudad. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una banca frente al lago artificial. Vi a las familias pasar, padres con hijos en bicicleta, parejas de ancianos caminando tomados de la mano, niños corriendo detrás de palomas. Vida normal, vida simple. Y me pregunté cuándo había dejado de tener eso. Sebastián llegó exactamente a las 5. Traía una bolsa de papel en la mano. Hola, mamá. Hola, hijo. Se sentó a mi lado. Dejó la bolsa entre nosotros. Traje pan dulce, del que te gusta, de la panadería de don Rafa.
Miré la bolsa, pan dulce. Ese gesto pequeño, cotidiano, me llegó más hondo de lo que esperaba. Gracias. Nos quedamos callados un momento, mirando el lago, escuchando el viento entre los árboles. Finalmente, Sebastián habló. Mamá, necesito contarte algo. Escucho. Después de aquella noche en el restaurante, llegué a casa y Daniela estaba furiosa. Me dijo que habías hecho un espectáculo, que la habías humillado, que nunca me iba a perdonar si volvía a hablarte. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Y su mamá, Estela, estaba peor. Me llamó al día siguiente para decirme que yo tenía que poner límites contigo, que una madre no puede controlar la vida de su hijo así, que estabas manipulándome emocionalmente. ¿Y tú qué dijiste?, pregunté con voz neutra. Al principio, nada. Me quedé callado, como siempre. Pero esa noche, cuando Daniela se durmió, saqué tu carta. La leí otra vez, y luego otra, y otra más. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y me di cuenta de algo, mamá. Me di cuenta de que durante 3 años he estado dejando que otras personas definan quién eres tú. Dejé que Estela te tratara como si no fueras suficiente. Dejé que Daniela te excluyera de nuestra vida. Y lo peor, dejé que yo mismo me convenciera de que todo eso estaba bien. ¿Y por qué lo hiciste, Sebastián? Porque era más fácil. Su voz se quebró. Porque Daniela es difícil. Porque Estela tiene dinero y nos ayuda. Porque era más sencillo mantenerte a distancia que enfrentarlas a ellas. Y eso me convierte en un cobarde, en el peor tipo de hombre. Volteé a verlo. Tenía la cara entre las manos. Lloraba en silencio. La semana pasada tuvimos una cena en casa, continuó. Estela estaba ahí, como siempre, y en un momento Emiliano preguntó por ti. Dijo, ¿por qué la abuela Vero nunca viene? Y Estela se rió. Dijo, ay, mi amor, tu abuela Vero está muy ocupada, pero aquí tienes a tu abuela buena, ¿verdad? Cerré los ojos. Respiré hondo. Y Daniela se rió también, dijo Sebastián. Se rió como si fuera una broma, como si tú fueras un chiste. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú te reíste? No. Me levanté de la mesa, salí al jardín, y ahí, solo, mirando las luces de la ciudad, entendí algo. Mi hijo está creciendo pensando que está bien burlarse de su abuela, que está bien excluir a las personas, que el dinero y las apariencias son más importantes que el respeto. Se volvió hacia mí. Y todo eso es mi culpa, mamá, porque yo lo estoy permitiendo. Yo estoy enseñándole, con mi silencio, que así se tratan las personas que amas. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté. Esa noche, cuando Estela se fue, hablé con Daniela. Le dije que las cosas tenían que cambiar, que tú eras mi madre y que merecías respeto, que no iba a permitir que siguieran tratándote así. ¿Y qué dijo ella? Se enojó. Me dijo que estaba exagerando, que tú habías empezado todo con tu numerito en el restaurante, que yo tenía que decidir de qué lado estaba. ¿Y de qué lado estás, Sebastián? Me miró directo a los ojos. Del tuyo, mamá. Siempre debí estar del tuyo. Esas palabras me quebraron. Sentí cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas sin permiso. Pero necesito que entiendas algo, continuó. Daniela es mi esposa. Emiliano es mi hijo. No puedo simplemente alejarme de ellos, pero tampoco puedo seguir permitiendo que te lastimen. ¿Y cómo piensas resolver eso? Le puse un ultimátum. Le dije que o empezábamos terapia de pareja o esto no iba a funcionar, que necesitábamos ayuda, que nuestra familia estaba rota. ¿Y ella aceptó? No al principio. Pero después de 2 días sin hablarme, dijo que sí. Empezamos la próxima semana. ¿Y Estela? Le puse límites. Le dije que apreciaba su ayuda, pero que ya no iba a permitir que opinara sobre nuestra vida familiar. Que tú eras la abuela de mi hijo, y que eso no iba a cambiar. ¿Cómo lo tomó? Mal, muy mal. Me dijo que era un malagradecido, que después de todo lo que había hecho por nosotros, así le pagaba, que Daniela se merecía algo mejor. Tal vez tenga razón, dije en voz baja. No, mamá. No la tiene, porque el amor no se compra con dinero, y la familia no se construye con exclusiones. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles. Una niña pasó corriendo con un globo rojo. Mamá, sé que no basta con una disculpa. Sé que te lastimé de formas que tal vez nunca pueda reparar. Pero necesito que sepas que estoy tratando,
que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Aunque eso signifique perder otras cosas, aunque eso signifique perder lo que sea. Abrí la bolsa de pan dulce, saqué una concha, la partí a la mitad, le di una parte a Sebastián. Cuando eras niño, dije, compartíamos pan dulce así, los domingos por la mañana, solo tú y yo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Esos eran buenos tiempos. Lo eran. ¿Crees que podamos volver a tener buenos tiempos, Sebastián? Eso espero, mamá. De verdad lo espero. Comimos en silencio. Y en ese silencio había algo que no había sentido en años. Posibilidad. No certeza, no promesas. Solo la posibilidad de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, las cosas pudieran sanar. Cuando nos despedimos esa tarde, Sebastián me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. ¿Puedo volver a llamarte? Puedes. ¿Y puedo traer a Emiliano a verte? Solo él y yo, sin Daniela, sin Estela, solo nosotros tres. Sentí cómo mi corazón se expandía. Me encantaría. Manejé de regreso a casa con las ventanas abiertas. El aire frío me golpeaba el rostro. Y por primera vez en meses me permití tener esperanza. No la esperanza ciega de antes, no la esperanza que ignora las heridas, sino una esperanza consciente, cautelosa, real. Esa noche, antes de dormir, volví a sacar mi diario. Escribí: hoy mi hijo me dijo que está de mi lado. Y aunque parte de mí todavía tiene miedo de creerle, otra parte quiere darle una oportunidad. Porque el amor verdadero no es perfecto. Es roto, complicado, doloroso. Pero si dos personas están dispuestas a hacer el trabajo, tal vez, solo tal vez, puede sanar. Cerré el diario, miré el techo, y pensé en algo que mi madre me dijo una vez, años antes de morir. Mija, a veces la vida nos quita todo para enseñarnos qué es lo que realmente importa. Y cuando finalmente lo aprendemos, nos devuelve lo esencial. No todo, pero lo esencial. Tal vez tenía razón. Tal vez este era el momento de aprender. Y tal vez, solo tal vez, la vida estaba empezando a cobrarle a quienes me habían lastimado. No con venganza, sino con verdad. Porque la verdad siempre pasa factura, tarde o temprano. 2 semanas después de aquella conversación en el parque, Sebastián cumplió su promesa. Un sábado por la mañana tocó a mi puerta. Y cuando abrí, ahí estaba Emiliano, con sus ojos grandes y su sonrisa de niño de 5 años que todavía cree que el mundo es bueno. ¡Abuela! Se lanzó a mis brazos con esa fuerza pura que solo tienen los niños. Lo abracé tan fuerte que pensé que mi corazón iba a estallar. Mi cielo, mi amor, cuánto te extrañé. Yo también te extrañé, abuela. Papi dice que hoy vamos a hacer galletas. Miré a Sebastián por encima de la cabeza de Emiliano. Tenía los ojos brillosos. Traje los ingredientes, dijo, levantando una bolsa del súper, como cuando yo era niño. Y así, en mi pequeña cocina, los 3 pasamos la mañana haciendo galletas de chispas de chocolate. Emiliano metía las manos en la masa. Sebastián limpiaba la harina que caía al piso. Yo los miraba a ambos y sentía que recuperaba algo que creí perdido para siempre. «Abuela, ¿por qué ya no ibas a mi casa?», preguntó Emiliano de repente, con esa inocencia brutal de los niños que no saben que algunas preguntas duelen. Sebastián se tensó. Yo me agaché para quedar a su altura. Porque a veces, mi amor, los adultos nos perdemos y necesitamos tiempo para encontrarnos otra vez. ¿Y ya te encontraste? Estoy en eso. ¿Y ahora sí vas a ir? Miré a Sebastián. Él asintió levemente. Voy a ir cuando tu papá y tu mamá me inviten. ¿Trato? Trato. Extendió su manita llena de masa. Chocamos palmas. Cuando las galletas estuvieron listas, los 3 nos sentamos en la mesa del comedor. Comimos, reímos. Emiliano me contó de su escuela, de sus amigos, de un perro que quería tener. Y por unas horas, todo fue como debió ser siempre. Antes de irse, Sebastián se quedó un momento en la puerta mientras Emiliano esperaba en el coche. «Mamá, Daniela sigue molesta, pero está intentando. La terapeuta dice que necesitamos trabajar en nuestros límites familiares. Me alegra que estén yendo. ¿Tú vendrías a cenar un día de estos? A la casa, solo nosotros 4. ¿Daniela sabe que me vas a invitar?» Sí, fue idea de la terapeuta. Un paso hacia la reconciliación.
¿Y ella está de acuerdo? Está trabajando en estarlo. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Daniela no había cambiado, pero al menos estaba siendo presionada a intentarlo. Dime cuándo, y ahí estaré. Pasaron otros días, y entonces algo sucedió que yo no esperaba. Una tarde de martes, mientras tomaba café en una cafetería cerca de mi trabajo, vi a Estela. Estaba sola, sentada en una mesa del fondo, con una taza frente a ella y el teléfono en la mano. No me había visto, y en ese momento algo me hizo quedarme. Observar. Se veía diferente. No llevaba el maquillaje impecable de siempre. No tenía esa postura de reina que tanto cultivaba. Estaba encorvada, mirando su teléfono con una expresión que reconocí de inmediato. Soledad. Marcó un número. Esperó. Nadie contestó. Volvió a marcar. Misma respuesta. Me quedé ahí, con mi café entre las manos, viendo a la mujer que me había hecho sentir invisible durante años, ahora invisible ella misma en una cafetería vacía. Pude haberme ido. Pude haber disfrutado ese momento como una pequeña venganza, pero no lo hice. Me levanté. Caminé hacia su mesa. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se congeló. Verónica, Estela, ¿puedo sentarme? Ella dudó. Luego asintió. Me senté frente a ella. Ninguna de las dos habló durante un momento largo e incómodo. Finalmente, ella rompió el silencio. Supongo que vienes a decirme que tenías razón. No, vine porque te vi sola. Y sé cómo se siente eso. Su rostro se descompuso. Por primera vez desde que la conocía, vi a Estela Garibay sin máscara. Daniela no me contesta el teléfono, dijo con voz rota. Hace 3 semanas que no voy a su casa. Sebastián me dijo que necesitan espacio familiar, como si yo no fuera familia. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Cómo crees? Me siento descartada, invisible, como si todo lo que hice por ellos no valiera nada. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida, pero no dije nada. Compré esa casa para ellos, continuó. Les di el enganche, les compré los muebles, y ahora me tratan como si fuera un estorbo. ¿Y alguna vez pensaste que tal vez eso era lo que yo sentía? Me miró directo a los ojos. No fue personal contra ti, Verónica. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue protección. Daniela es mi única hija, y cuando conoció a Sebastián, yo solo quería asegurarme de que estuviera bien, de que tuviera lo mejor. ¿Y yo era el obstáculo para eso? No, tú eras la competencia. Esa palabra me golpeó, pero también me dio claridad. Estela, yo nunca quise competir contigo. Yo solo quería ser la madre de mi hijo, la abuela de mi nieto. Lo sé, ahora lo sé. ¿Y qué cambió? Que ahora soy yo la que está fuera, y entiendo lo que se siente. Nos quedamos en silencio. El ruido de la cafetería llenaba el espacio entre nosotras. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Estela. Que gasté tanto dinero, tanto esfuerzo, en comprar un lugar en la vida de mi hija, que nunca me di cuenta de que el amor no se compra. Se gana, con presencia, con respeto. Aprendiste lo que yo aprendí, pero tú lo aprendiste perdiendo a tu hija. Yo lo aprendí perdiendo mi dignidad. ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. Pero tal vez podríamos empezar por entender que ninguna de las dos es el enemigo. Ella asintió lentamente. ¿Sebastián te habla? Sí, poco a poco estamos reconstruyendo. ¿Y Daniela? Estamos trabajando en eso. ¿Crees que algún día yo pueda recuperar lo que perdí? Depende. ¿Estás dispuesta a cambiar la forma en que te relacionas con ellos? No lo sé. Toda mi vida he sido así. No sé cómo ser diferente. Entonces, tal vez necesitas aprender. Antes de que sea demasiado tarde, me levanté. Dejé dinero en la mesa para pagar su café. ¿Por qué haces esto?, me preguntó, después de todo lo que pasó. Porque la vida ya te está cobrando lo que me hiciste. Y yo no necesito vengarme cuando la justicia llega sola. Salí de la cafetería, y mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo extraño. No era satisfacción, no era venganza, era paz. Porque había entendido algo fundamental. La justicia no es gritar, no es pelear, no es destruir al otro. La justicia es simplemente vivir con dignidad y dejar que la vida se encargue del resto. 2 semanas después, recibí una llamada de Sebastián. Mamá, ¿puedes venir a cenar el viernes? Solo nosotros 4. ¿Daniela está de acuerdo? Sí.
Ella misma quiere hablar contigo. El viernes llegó con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Llegué a las 7 en punto. Toqué el timbre. Daniela abrió la puerta. Suegra, pasa. No hubo beso, no hubo abrazo, pero tampoco hubo hostilidad. Entramos a la sala. La casa estaba impecable, como siempre, pero algo se sentía diferente. Más silencioso, más tenso. Emiliano bajó corriendo las escaleras. «Abuela, ven a ver mi cuarto». «Emiliano, déjale a tu abuela que se siente primero», dijo Daniela. Cenamos en un silencio incómodo. Sebastián intentaba mantener la conversación. Yo respondía con educación. Daniela apenas hablaba. Cuando Emiliano se fue a su cuarto después de cenar, los tres nos quedamos en el comedor. Daniela fue la primera en hablar. «Verónica, la terapeuta dice que necesitamos tener esta conversación». «Escucho». Hizo una pausa larga. Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. O tal vez sí me di cuenta, pero no me importó. Mi mamá siempre estuvo muy presente en mi vida, y cuando me casé, no supe cómo balancear las dos familias. No era cuestión de balancear, Daniela, era cuestión de incluir. Lo sé, ahora lo sé. ¿Y qué cambió? Que mi mamá hizo exactamente lo mismo que yo te hice a ti. Me asfixió tanto que tuve que alejarla. Y cuando lo hice, entendí cómo te debiste sentir tú. ¿Y te arrepientes? Ella bajó la mirada. No sé si arrepentirme es la palabra correcta, pero sí sé que no fue justo. ¿Y ahora qué? Ahora, la terapeuta dice que necesitamos establecer límites claros, que Sebastián y yo necesitamos definir qué tipo de familia queremos ser. Y que eso incluye a ambas abuelas, pero de forma sana. ¿Y tú qué quieres, Daniela? Quiero que Emiliano tenga a sus dos abuelas, pero también necesito que respetes que esta es mi familia, y que yo tomo las decisiones junto con Sebastián. Yo nunca quise tomar decisiones por ustedes, solo quería ser parte de la vida de mi nieto. Entonces tal vez podamos intentarlo. De nuevo, pero diferente. No era una disculpa, no era un abrazo, no era reconciliación total, pero era un inicio. Y a veces, eso es suficiente. Esa noche, cuando me despedí, Sebastián me acompañó al coche. ¿Cómo te sentiste? Sentí que fue un primer paso. Pequeño, incómodo, pero un paso. Eso es exactamente lo que es. ¿Y Estela? Ella está aprendiendo a dar espacio. No es fácil para ella, pero está tratando. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Estamos trabajando. Hay días buenos, días malos, pero estamos intentando. Lo abracé. Estoy orgullosa de ti, hijo. No por ser perfecto, sino por estar intentando. Aprendí de la mejor mamá. Manejé de regreso a casa con el corazón más ligero. No todo estaba resuelto. No todo estaba sanado. Pero algo había cambiado. Sebastián había elegido. Había puesto límites. Había enfrentado a Daniela, a Estela, a sí mismo. Y Daniela, aunque a regañadientes, estaba tratando. Y Estela estaba aprendiendo lo que yo aprendí. Que el amor impuesto no es amor, es control. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones. A veces nos enseña siendo amables. Otras veces, siendo brutales. A mí me enseñó de ambas formas. Y a ellos, la vida apenas estaba comenzando a cobrarles. No con venganza, sino con consecuencias, porque esa es la diferencia entre venganza y karma. La venganza es intencional. El karma simplemente es. Y yo había aprendido a confiar en él. Esa noche, antes de dormir, saqué mi diario una vez más. Escribí: hoy cené con mi hijo, mi nuera y mi nieto. No fue perfecto, pero fue real. Y a veces, lo real es mejor que lo perfecto. Porque lo perfecto es fantasía, y lo real es lo único que podemos construir. Cerré el diario, apagué la luz, y dormí en paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. La justicia no se trata de destruir a quien te lastimó. Se trata de reconstruirte a ti mismo, y dejar que el universo haga el resto. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el restaurante San Ángel. 6 meses desde que alcé esa copa de vino y dije la verdad frente a mi hijo. Y hoy, mientras escribo esto en mi diario, sentada en el balcón de mi departamento con una taza de café entre las manos, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy en paz. No porque todo esté perfecto. No porque todas las heridas estén sanadas,
sino porque finalmente entendí que la paz no viene de tenerlo todo resuelto. Viene de saber quién eres y no tener miedo a defender eso. Sebastián y yo hablamos ahora 2 o 3 veces por semana, a veces por teléfono. A veces me visita con Emiliano. Una vez al mes ceno en su casa. Las cenas no son como yo soñaba cuando era más joven. No hay esa calidez perfecta de las familias de las películas. Daniela y yo somos cordiales, respetuosas, pero hay una distancia que tal vez nunca desaparezca del todo. Y he aprendido a aceptar eso, porque no todas las relaciones se arreglan completamente. Y está bien. Lo importante es que Emiliano me conoce, me ve, sabe quién es su abuela Vero. Y eso, para mí, es suficiente. Hace 3 semanas, Emiliano tuvo su función de fin de año en la escuela. Sebastián me invitó. Y cuando llegué al auditorio, ahí estaba yo, sentada en la 3ª fila. Daniela estaba en la 2ª, con su madre. Sí, Estela también estaba ahí. Nuestras miradas se cruzaron. Ella asintió levemente. Yo hice lo mismo. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos. Pero habíamos llegado a un entendimiento tácito. Ambas amábamos a ese niño. Y ambas habíamos aprendido lecciones dolorosas sobre lo que significa realmente amar. Después de la función, mientras los niños corrían por el patio recogiendo sus diplomas, Estela se acercó a mí. Verónica, Estela, Emiliano estuvo muy bien, ¿verdad? Hermoso, tiene talento. Hubo un silencio incómodo. Luego ella dijo algo que no esperaba. Daniela y yo también estamos yendo a terapia. Juntas. Me da gusto escuchar eso. Está siendo difícil, pero necesario. Las cosas necesarias siempre son difíciles. Sí, hizo una pausa. Aprendí algo en estos meses, Verónica. ¿Qué? Que dar dinero es fácil, dar presencia es lo difícil. Y yo confundí una cosa con la otra durante mucho tiempo. Al menos lo aprendiste. ¿Tú me perdonas? Esa pregunta me tomó por sorpresa. La miré. De verdad la miré. Y vi a una mujer mayor, sola, tratando de reparar lo que había roto. No sé si perdonar es la palabra correcta, dije con honestidad, pero ya no guardo rencor. Y eso es lo más cerca que puedo estar del perdón en este momento. Ella asintió. Es más de lo que merezco. Tal vez, o tal vez es exactamente lo que ambas necesitábamos aprender. Esa conversación no fue mágica, no nos abrazamos, no nos volvimos confidentes, pero fue real. Y la realidad, aunque imperfecta, es donde se construyen las bases sólidas. El mes pasado fue mi cumpleaños número 69. Sebastián me llamó por la mañana. Mamá, ¿puedo pasar por ti a las 7? ¿A dónde vamos? Es sorpresa. Llegó puntual. Emiliano iba con él. Me llevaron al restaurante San Ángel, el mismo lugar donde todo cambió. Pero esta vez era diferente. Esta vez había una mesa reservada, con flores, con una pequeña pancarta que decía «Feliz cumpleaños, abuela Vero». Daniela estaba ahí, de pie, junto a la mesa, con una expresión incómoda pero genuina. «Feliz cumpleaños, suegra». Me quedé paralizada en la entrada. «Fue idea de Sebastián», dijo Daniela, «y de la terapeuta. Una forma de cerrar el círculo. Nos sentamos, cenamos. Emiliano me dio un dibujo que había hecho en la escuela. Una familia con 3 personas. Él, su papá y yo. ¿Y tu mamá?», pregunté. «Está en el otro dibujo», dijo con inocencia. «La maestra dijo que podíamos hacer 2 familias, porque tengo 2 abuelas». Miré a Daniela. Ella sonrió levemente. «Está aprendiendo que el amor no se divide, se multiplica», dijo. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Esperanza real. No la esperanza ingenua que ignora el dolor, sino la esperanza madura que nace después de haber sobrevivido a la tormenta. Cuando terminamos de cenar, Sebastián pidió la cuenta, pero antes de que llegara, se levantó y sacó una copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo. Todos levantamos nuestras copas. Emiliano levantó su jugo de manzana. «Por mi mamá», dijo Sebastián con voz emocionada, «que me enseñó lo que es el amor verdadero, no el amor que se queda callado, sino el amor que tiene el valor de decir la verdad, aunque duela. Por ti, mamá, por tu valentía, por tu dignidad, y por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto». Todos brindamos, y cuando las copas chocaron, sentí que algo se cerraba dentro de mí. Un ciclo,
una herida, un capítulo. Esa noche, de regreso a casa, me senté en este mismo balcón donde ahora escribo, y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la mujer que fui, la que aceptaba migajas con tal de no perder a su hijo. Pensé en la mujer que soy ahora, la que aprendió que el amor sin dignidad no es amor. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, se han quedado calladas durante años, las que han aceptado ser invisibles, las que han tragado humillaciones con tal de mantener la paz. Y quiero decirles algo: tu silencio no te protege, te destruye. Tu conformidad no te hace buena madre, te hace invisible. Y cuando te haces invisible, no solo te pierdes a ti misma, les enseñas a tus hijos que está bien tratar así a las personas que aman. Decir la verdad no es fácil, es aterrador, porque cuando dices la verdad, arriesgas perderlo todo. Pero ¿sabes qué? A veces necesitas perderlo todo para entender qué es lo que realmente vale. Yo perdí a mi hijo durante un tiempo. Perdí la ilusión de una familia perfecta. Perdí la comodidad del silencio. Pero gané algo mucho más importante. Me gané a mí misma. Y cuando una mujer se encuentra a sí misma, después de años de estar perdida, se vuelve imparable. No porque sea perfecta, sino porque finalmente sabe quién es. Hoy, a mis 69 años, puedo decir que soy feliz. No tengo la familia que soñé. Tengo la familia real, con todas sus imperfecciones, pero es mía, y la construimos con honestidad, con esfuerzo, con perdón imperfecto y amor consciente. Sebastián sigue trabajando en sí mismo. Daniela sigue aprendiendo. Estela sigue tratando de encontrar su lugar sin invadir. Y yo sigo aprendiendo que el amor verdadero no es quedarse callada. Es hablar, aunque tiemble la voz. Es poner límites, aunque duela. Es elegirte a ti misma, aunque todos te digan que eres egoísta, porque no eres egoísta por defenderte. Eres valiente, y el mundo necesita más mujeres valientes, mujeres que digan la verdad, mujeres que no tengan miedo a estar solas si estar acompañadas significa traicionarse a sí mismas. Así que si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es válido. Tu verdad merece ser escuchada. Y nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. La vida tiene una forma extraña de cobrar sus deudas. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Las personas que te lastimaron enfrentan las consecuencias de sus actos. Y tú, si tienes el valor de mantenerte firme, encuentras tu camino de regreso a ti misma. No fue fácil. Y hay días en que todavía duele. Pero cada vez que miro a mi nieto, cada vez que hablo con mi hijo, cada vez que me miro al espejo y veo a una mujer que ya no tiene miedo, sé que valió la pena. Porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nuestra verdad y nuestra dignidad. Y eso, nadie te lo puede quitar, a menos que tú se lo permitas. Yo dejé de permitirlo, y mi vida cambió para siempre. Me llamo Verónica del Real. Tengo 69 años, y esta es la historia que necesitaba contar. No para vengarme, no para destruir a nadie, sino para recordarme a mí misma y recordarle a cualquier mujer que me escuche. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para decir la verdad. Y nunca es tarde para recuperar tu lugar en el mundo, con amor y dignidad. Siempre. Si mi historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en algún momento de este relato, te invito a que te suscribas y actives la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede darle a alguien el valor que necesita para decir su verdad. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.